Hola, hoy tenemos un nuevo video, en donde hablaremos de uno de los asesinos seriales más aterradores de la historia. Ted Bundy es uno de los asesinos en serie más infames de la historia. Su caso ha fascinado y horrorizado a generaciones debido a la aparente incongruencia entre su carisma y la monstruosidad de sus crímenes. A lo largo de su vida, Bundy logró proyectar una fachada de normalidad y encanto, lo que le permitió ganarse la confianza de sus víctimas y evadir a la justicia durante años. Este relato abarca desde sus primeros años hasta su captura, juicio y eventual ejecución. Theodore Robert Cowell nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, bajo circunstancias que presagiaban una vida compleja. Su madre, Eleanor Louise Cowell, lo tuvo en una casa para madres solteras, lo que era socialmente estigmatizante en aquella época. Durante sus primeros años, Bundy creció bajo la creencia de que sus abuelos eran sus padres y su madre, su hermana. Este engaño sobre su origen biológico afectó profundamente su identidad y psicología. Cuando Bundy tenía 4 años, su madre lo llevó a Tacoma, Washington, donde se casó con Johnny Bundy, quien adoptó a Ted. A pesar de esto, Ted siempre sintió un distanciamiento hacia su padrastro, manteniendo una relación complicada con él. Desde temprana edad, Bundy mostró comportamientos inquietantes, como espiar a los vecinos y manipular a otros niños. Era un adolescente solitario que mostraba poca empatía, y comenzó a desarrollar una obsesión con la pornografía violenta. Su carisma y habilidad para manipular se hicieron evidentes durante su adolescencia, cuando aprendió a presentarse como un joven prometedor y carismático, a pesar de sus inclinaciones oscuras. Bundy asistió a la Universidad de Puget Sound, y más tarde se transfirió a la Universidad de Washington para estudiar psicología. Fue allí donde conoció a Stephanie Brooks, una joven con la que mantuvo una relación significativa. Sin embargo, cuando Brooks terminó la relación debido a la falta de dirección y ambición de Bundy, este quedó devastado, lo que se cree que catalizó su escalada en comportamiento aberrante. La ola de asesinatos de Ted Bundy comenzó en la década de 1970. Se cree que su primera víctima fue Linda Ann Healy, una estudiante de la Universidad de Washington que desapareció en enero de 1974. Su caso marcó el inicio de una serie de desapariciones y muertes que aterrorizarían al noroeste del Pacífico. Bundy utilizaba su atractivo físico y su inteligencia para acercarse a sus víctimas. Frecuentemente se hacía pasar por una persona herida o vulnerable, pidiendo ayuda para cargar algo en su coche o buscando auxilio de alguna otra manera. Una vez que sus víctimas bajaban la guardia, las atacaba y las llevaba a lugares apartados donde abusaba de ellas y las asesinaba. A lo largo de 1974, varias mujeres jóvenes desaparecieron en la región de Seattle. Entre ellas estaban Donna Gail Manson, Susan Elaine Rancourt, Roberta Kathleen Parks y Brenda Carroll Ball. Todas compartían similitudes. Eran jóvenes, atractivas y de cabello largo, lo que se ajustaba a las preferencias de Bundy. El método de Bundy era meticuloso y calculador. Secuestraba a las mujeres en lugares públicos y luego las trasladaba a sitios apartados, donde las agredía sexualmente y las asesinaba. Posteriormente, solía regresar a las escenas del crimen para tener relaciones sexuales con los cadáveres en descomposición, lo que revela la profunda depravación de su comportamiento. A medida que las desapariciones continuaban, la policía comenzó a identificar un patrón. Las similitudes entre las víctimas y los testimonios de testigos sobre un hombre guapo que se presentaba como Ted, llevaron a las autoridades a crear un perfil del sospechoso. Sin embargo, en esa época, el concepto de asesino en serie no estaba ampliamente aceptado ni comprendido, lo que dificultaba la conexión de los casos en diferentes estados. En agosto de 1974, Bundy se mudó a Utah para asistir a la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah. Sin embargo, su traslado no detuvo su sed de sangre. En octubre del mismo año, Nancy Wilcox y Melissa Smith desaparecieron en Utah, seguidas de Laura Aime y Deborah Kent en noviembre. Estos crímenes comenzaron a llamar la atención de la policía de diferentes estados. En agosto de 1975, Bundy fue detenido por la policía de Utah mientras conducía de manera errática. En el coche, la policía encontró objetos sospechosos como un pasamontañas, esposas, una palanca de hierro y otros artículos que indicaban que estaba preparado para cometer otro secuestro. A pesar de las pruebas circunstanciales, Bundy fue liberado. Más tarde, Carol Darronch, una de las pocas víctimas que logró escapar, identificó a Bundy en una rueda de reconocimiento. Esto llevó a su primer arresto formal en 1975 por secuestro y asalto. Bundy fue juzgado por el secuestro de Carol Darronch en 1976 y condenado a 15 años de prisión.
Sin embargo, mientras esperaba ser juzgado por los asesinatos de Karen Campbell en Colorado, Bundy planificó su fuga. En junio de 1977, logró escapar saltando desde la biblioteca del segundo piso del tribunal de Aspen, Colorado. Fue recapturado 6 días después. En diciembre de 1977, Bundy escapó nuevamente, esta vez a través de un agujero en el techo de su celda. Se trasladó a Tallahassee, Florida, donde asumió el alias de Chris Hagen. Su estancia en Florida resultaría en una de las matanzas más brutales de su carrera criminal. El 15 de enero de 1978, Bundy irrumpió en la casa de la Hermandad Chi Omega en la Universidad Estatal de Florida. En menos de una hora, atacó a 4 mujeres. Margaret Bowman y Lisa Levy murieron a causa de los golpes y estrangulamientos, mientras que Karen Chandler y Kathy Kleiner sobrevivieron milagrosamente, aunque quedaron gravemente heridas. Poco después de la masacre, Bundy atacó a Cheryl Thomas en su apartamento, dejándola con graves lesiones en la cabeza y el cuello. El 15 de febrero de 1978, Bundy fue detenido en Pensacola, Florida, por conducir un vehículo robado. Durante su detención, las huellas dactilares tomadas coincidieron con las encontradas en la escena del crimen de Chi Omega, lo que finalmente conectó a Bundy con los asesinatos en Florida. El juicio de Bundy por los asesinatos de Chi Omega comenzó en junio de 1979 en Miami. Bundy, un antiguo estudiante de Derecho, decidió representarse a sí mismo, lo que resultó en una defensa caótica y errática. A pesar de su comportamiento, el juicio fue televisado y capturó la atención de la nación, en parte debido al carisma de Bundy y su habilidad para manipular a la audiencia. El 24 de julio de 1979, Bundy fue declarado culpable de los asesinatos de Lisa Levy y Margaret Bowman, y de los asaltos a Karen Chandler y Kathy Kleiner. Fue sentenciado a muerte por electrocución. En 1980, fue juzgado por el secuestro y asesinato de Kimberly Leach, una niña de 12 años de edad, en Florida. Nuevamente, fue declarado culpable y condenado a muerte. Bundy pasó los siguientes 9 años en el corredor de la muerte, presentando numerosas apelaciones y proporcionando información sobre otros crímenes a cambio de retrasos en su ejecución. Durante este tiempo, Bundy confesó al menos 30 asesinatos, aunque se sospecha que el número real de víctimas es mucho mayor. El 24 de enero de 1989, a las 7:16 de la mañana, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de Florida. Su ejecución fue un evento mediático, con cientos de personas reunidas fuera de la prisión para celebrar su muerte. Bundy nunca mostró remordimiento genuino por sus crímenes y murió sin revelar la ubicación de muchas de sus víctimas. El caso de Ted Bundy tuvo un impacto profundo en la percepción pública de los asesinos en serie. Su habilidad para proyectar una imagen de normalidad y encanto mientras cometía actos de extrema violencia desafió las suposiciones sobre la naturaleza de los psicópatas. Bundy también dejó un legado duradero en la criminología y la aplicación de la ley, llevando a mejoras en la colaboración entre agencias y en los métodos de investigación de asesinos en serie. Además, su caso ha sido objeto de numerosos estudios psicológicos, documentales, películas y libros, que exploran las complejidades de su mente y el horror de sus crímenes. Bundy sigue siendo un recordatorio escalofriante de la capacidad del mal para ocultarse bajo la apariencia de normalidad. Este corto relato cubre los aspectos más importantes del caso de Ted Bundy, desde su infancia y primeros crímenes, hasta su arresto, juicio y eventual ejecución. Su historia es un testimonio de la oscuridad que puede ocultarse detrás de una fachada aparentemente encantadora y un recordatorio de la importancia de la vigilancia y la justicia en la protección de la sociedad. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a mi canal. Nos vemos en un próximo video.